Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a Santiago y a Salvador por la exposición. El motivo por el que se ha solicitado de forma conjunta es precisamente para acompañar, de alguna forma, la exposición que se hace por parte de los encargados de la redacción de las distintas estrategias que van a componer el Plan de Transición Energética. El Plan de Transición Energética se ha enfocado como si fuese una programación orientada a objetos, en términos informáticos, es decir, se diseñan distintos tipos de estrategias, de manera que en el caso de que se tenga que actualizar un plan de transición, no tengamos que ir a una modificación total, sino ir modificando las distintas estrategias que al final van dando respuestas que tienen que ser combinadas para orientar la acción y la política energética de Canarias en un determinado momento en función de cómo van modificándose esas variables. Y hemos empezado por encargar las tres que entendemos que van a generar una impronta propia a esa planificación de transición energética, que no olviden que emana de la propia Ley Canaria de Cambio Climático y que, como siempre hemos dicho, no solo se está trabajando en esa ley, sino se está trabajando en sus herramientas de desarrollo para que tan pronto tengamos la ley sea funcional, tanto en cuanto tengamos las herramientas que desarrollan de alguna forma y que marcan cómo se pueden alcanzar los objetivos que se marcan en esa ley. Y, como he dicho, lo que va a marcar la impronta en esta planificación energética es precisamente que toma como bandera el concepto de democratización de las energías. Y para la democratización tenemos que asociarlo a una descentralización. Y por eso hemos querido empezar con estas primeras tres estrategias. La estrategia de autoconsumo, la estrategia de almacenamiento y la estrategia de vehículo eléctrico. Que la estrategia no significa, en el caso del vehículo eléctrico, que digamos que Canarias tiene que tener 1.700.000 vehículos en el año 2040, que si se dan cuenta respecto al parque que tenemos en la actualidad, es prácticamente mantener el mismo nivel, es decir, un crecimiento cero, que si lo comparamos con el crecimiento del parque automovilístico en las últimas décadas, pues evidentemente de facto ya podría suponer una reducción. Lo que planteamos son objetivos reales, objetivos que con las tendencias actuales entendemos que debemos de tener en cuenta, sobre todo para conocer cuáles son las demandas energéticas que va a tener Canarias en el medio, corto y largo plazo. Y ese es un tema preocupante. Cuando hablamos de democratización de la energía, establecemos en esta estrategia de almacenamiento, que habrá que combinarla con el resto de estrategias. Van a ser muy importantes la estrategia de hidrógeno verde, la estrategia de gestión de la demanda y la estrategia de generación convencional. Van a ser muy importantes a la hora de modular las decisiones a corto, medio y largo plazo. Pues cuando hablamos de los distintos escenarios, ponemos también variables económicas, porque es necesario que el usuario sepa cuáles son esas variables económicas. Por ejemplo, sabemos que lo más óptimo, lo que genera más eficiencia el euro invertido respecto al euro que se genera de ahorro en materia de autoconsumo, es plantear, instalar placas fotovoltaicas en nuestros inmuebles, edificios públicos, para cubrir un 80% de la demanda y el resto complementarlo, 80% de la demanda de forma conjunta con almacenamiento. ¿Podríamos ir al 100%? Por supuesto. Nada impide que se pueda ir al 100%. Nada más que los criterios económicos. Y pongo un dato. Si fuésemos a esa demanda cubierta del 100% combinada con almacenamiento, porque debemos recordar algún dato técnico, el año tiene 8.760 horas, 8.784 cuando es bisiesto, pero son 8.760 horas, de las cuales realmente efectivas en producción de energías renovables, por ejemplo fotovoltaicas, estamos hablando, cualquier tipo de sistema de energía renovable, estamos hablando en torno a las 2.500 horas. Por lo tanto, no podemos garantizar, necesitamos almacenamiento. Si quisiésemos ir a ese 100% de cobertura, la inversión que precisaríamos, como se ha dicho aquí, está en torno a los 20.000 millones de euros. Inversión pública, privada, como sea. Habría que invertir en Canarias 20.000 millones de euros para generar un ahorro anual de 305 millones de euros. Sin embargo, si nos vamos en lugar al 100% a un 80%, la inversión baja de los 20.000 millones a casi 8.000 millones de euros, es decir, 2,5 veces menos. Y el ahorro que se genera está en torno a los 253 millones de euros, o lo que es lo mismo. En el primero de los casos,
Para poder generar 1 euro de ahorro necesito invertir 66 euros y en el segundo de los casos, para poder generar 1 euro de ahorro necesitaríamos invertir 32 euros. La decisión es un dato que aparece en la estrategia. Por lo tanto, será cada uno el que decida si quiere invertir esos 66 euros o quiere quedarse con los 32 euros o invertir menos y no ir a almacenamiento. En este último caso, por eso, planteamos que la estrategia de almacenamiento también tiene que ser desagregada. No hablar solo de estrategia de almacenamiento a gran escala, en modelo Chira-Soria, sino hablar también de estrategia de almacenamiento en redes eléctricas, que va a ser un soporte para aquellos inmuebles, edificios, comunidades energéticas que no tengan capacidad de generar almacenamiento a nivel individual, pero también estrategias de almacenamiento a nivel de usuario, con sus costes. Y dentro de esos costes está claro que el hidrógeno verde va a ser un vector importante en el almacenamiento y sobre todo para los vehículos pesados. Pero el hidrógeno verde también tenemos que tener presente por hacer el número gordo máximo, que no vamos a necesitar, pero que tengamos presente. Para poder generar 1 vatio energético en hidrógeno verde, aproximadamente necesito 3 vatios de energía renovable, término de energía. Por lo tanto, cuesta energéticamente la producción de hidrógeno verde. Y eso tiene que ser con energías renovables. Eso supondría que si quisiésemos, en un marco teórico que nunca se va a alcanzar porque no va a ser necesario, tanto en cuanto cada uno pueda generarse su propia energía. Pero si quisiésemos mañana cambiar toda nuestra energía de hidrógeno verde a 100% hidrógeno verde, significaríamos que tendríamos que multiplicar casi por 60 la potencia de renovables que actualmente tenemos instalada en Canarias, por 60, lo cual, teniendo en cuenta las tensiones superficiales, es un dato realmente alarmante. Y además necesitaríamos en torno a 50 millones de metros cúbicos de agua para poder generar ese hidrógeno. Actualmente la capacidad de desalación de Canarias está en torno a los 125 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, son datos que tenemos que tener presentes respecto a la tecnología actual del hidrógeno verde. Pero si nos fuésemos a ese ratio de cobertura del 80%, que es el más eficiente desde el punto de vista económico, nos faltaría un 20% de demanda energética. Si ese 20% de demanda energética lo quisiésemos cubrir con hidrógeno verde, tendríamos, a pesar de todo, que multiplicar la capacidad de energía renovable que tenemos actualmente instalada en Canarias, no por 60, sino la cuarta parte, por 15. Aún siguen siendo números realmente que nos debe de llevar a la reflexión de cómo somos capaces de multiplicar por 15 la capacidad de producción de energía renovable en Canarias, teniendo en cuenta pues cuál es la capacidad máxima que tenemos de producción. No significa que renunciemos a ello, sino significa que son variables del problema que debemos de ser capaces de analizar para que cuando tracemos la ruta sea una ruta factible y no sea una ruta que queda muy bien sobre los papeles, pero que después sea muy difícil de poder alcanzar. Por lo tanto, tendremos que, y ahí será importante la estrategia de gestión de la demanda, reducir la demanda energética. No nos queda otra que reducir nuestra actual demanda energética. Pero también tendremos que generar sistemas flexibles con nuestras centrales térmicas actuales, que ya no serán el actor principal, sino serán un elemento de respaldo que vamos a tener que seguir manteniendo exclusivamente para este 20% o para cuando falle algo de ese otro 80%. No serán el actor principal que sustenta casi el 95% de la demanda energética canaria, sino que será un actor de respaldo para ese 20% que va a ser una demanda coyuntural muy difícil de poder cubrir. No significa que se renuncie a ello, pero seamos realistas que va a ser complicado poder cubrir, tendrá que ser, y también de respaldo para cuando ese otro 80% pueda fallar en algunos de sus pilares. Por lo tanto, respecto a este año, como ustedes saben, por primera vez se ha sacado un proceso de subasta, de convocatoria, para que cada uno se pueda instalar su propia placa solar en régimen de autoconsumo. Hemos obtenido se han presentado en torno a 500 solicitudes, lo cual es importante, ¿no? Estas 500 solicitudes van a ser 500 prescriptores que van a percibir en primera persona los efectos de generarse uno su propia energía, ¿no? Y seguiremos, ¿no? De hecho, en el Plan Nacional de Recuperación, ese bloque de 464 millones que va a recibir Canarias de forma exclusiva para energías sostenibles e insulares, lo queremos dedicar a la democratización de las energías. No a repotenciar parques, no a grandes infraestructuras de generaciones de energías renovables, sino a la democratización. Con lo cual,
puede ser un volumen importante. Y termino. Por ejemplo, tenemos analizado referencia catastral de Canarias, cada uno en su casa nos puede dar su referencia catastral y le podemos decir los potenciales de producción que tiene de generación fotovoltaica y la capacidad de almacenamiento que tiene. Por lo que he dicho aquí, hemos tenido en cuenta las variables topográficas, con el sistema líder hemos visto las sombras que se generan, tenemos con un grado de aproximación yo creo que muy bueno. Lo mismo que con las administraciones públicas. Tenemos, por ejemplo, en un municipio concreto, por no dar el nombre, sabemos que poder poner a un nivel del óptimo, del 80%, todas sus administraciones públicas con placas solares fotovoltaicas, le puede suponer a un municipio X en torno a una inversión de 15 millones de euros. Y eso le puede generar al año 1 millón de euros de ahorro de la factura eléctrica. Queremos llegar a un gran acuerdo con las administraciones locales, administraciones públicas, de que apostemos en el Plan Nacional de Recuperación por un alto nivel de penetración del autoconsumo eléctrico. Pero que los ahorros se inviertan en forma de ayuda para que los ciudadanos puedan extender la instalación de placas solares fotovoltaicas. Yo creo que le estaríamos haciendo un gran favor a esta tierra, porque estaríamos aprovechando el euro que nos viene de Europa y estaríamos multiplicando por 2. Para que no quede solo en las arcas de nuestras administraciones, sino después poder redirigirlo en forma de ayuda. Y además, como antes señalaba el señor Campo, son actuaciones con una alta capilaridad desde el punto de vista económico para instaladores y que podríamos, en algún momento, volver a arrancar industrias de placas solares fotovoltaicas. Tenemos placas solares térmicas, es decir, para el calentador, que en algún momento quedó estancada en Canarias. Por lo tanto, el objetivo tendrán, evidentemente, la presentación, incluso las estrategias en breve, también las colgaremos en los observatorios para que las puedan analizar, pero el objetivo de esta comparecencia conjunta era ir compartiendo con ustedes, porque al final son ustedes los que tendrán que refrendar tanto la ley como los distintos documentos, poco a poco el trabajo, ¿no? Es cierto que la mecánica parlamentaria es muy rígida, ¿no? Yo vengo de la administración local, las comisiones son más vivas, ¿no? Sin estos encorsetamientos de tiempo, pero bueno, se respeta. Y sé que ha sido difícil y la verdad que el ejercicio de síntesis que ha hecho el ITC pues, es bastante bueno y reconozco, y quiero aquí romper una lanza a favor del ITC, que he descubierto en el ITC algo que desconocía cuando tomé posesión de esta consejería. No conocíamos la herramienta importante que tenemos en el Instituto Tecnológico de Canarias y que creo que va a ser un agente clave en todas las políticas de transición energética, en este caso, que desde la consejería estamos impulsando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.